Hola, hola, ratoncitos de biblioteca. El día de hoy vamos a hablar sobre ecuaciones diferenciales exactas. En primer lugar, vamos a recordar el concepto de diferencial total de una función. Entonces tenemos f que depende de x, y continua en un abierto b elemento de R2. Ilustramos aquí la continuidad de la función f de x en un abierto B elemento de R2. La segunda condición para poder definir la diferencial total de f es que la diferencial parcial de f con respecto a x y la diferencial parcial de f con respecto a y existan en todo punto de B. Así definimos la diferencial total de f, denotado por df, es la función de f es igual a la derivada parcial de f con respecto a x, xy de x, más la derivada parcial de f con respecto a y de xy de y. Con esta explicación podemos definir ahora sí lo que es una ecuación diferencial exacta. Tenemos nuestra ecuación diferencial m de xy más n de xy igual a 0, con la condición de que si m de xy y n de xy son continuas, en un abierto B elemento de R2, B elemento de R2, entonces la ecuación diferencial m de xy más n de xy igual a 0 es exacta si existe una función f que depende de xy, tal que, aquí va la condición, tal que la ecuación m de xy más n de xy sea la diferencial total de f de xy. Es decir, que la diferencial parcial de f con respecto a de x de xy sea igual a m de xy y la diferencial parcial con respecto a y de f sea igual a n de xy. En este caso podemos decir que entonces nuestra ecuación diferencial es exacta y por tanto existe un y igual a yx, solución de la ecuación diferencial m de xy más n de xy igual a 0 si y solo si existe una constante c tal que para todo x elemento de un intervalo y f de x que depende de y x es igual a c. Ahora veamos el siguiente teorema
que nos permite verificar cuando la ecuación diferencial es exacta. Tenemos que m de xy y n de xy están definidas y son continuas en el rectángulo IJ. Entonces, se dice que m de xy más n de xy igual a 0 es exacta si y solo si la diferencial parcial de m con respecto a y es igual a la diferencial parcial de n con respecto a x. Si derivamos nuestra función m con respecto a y esta nos da igual a la derivada parcial de nuestra función n con respecto a x, entonces quiere decir que es una ecuación diferencial exacta. Caso contrario, no lo es. Y ahora pasamos al ejemplo. Tenemos y menos x cubo de x más y al cubo de y. En primer lugar vamos a verificar cuál es la función m. En este caso la función m es la que va a depender de x y la función n es quien va a tener el término de y. En este caso m de xy va a ser igual a y menos x cubo y n de xy va a ser igual a x más y cubo. Y ahora vamos a derivar la función m con respecto a y. La derivada de m de xy con respecto a y va a ser igual a la derivada de y va a ser igual a 1 y la derivada de x al cubo me da 0. Ahora, la derivada de n de xy con respecto a x va a ser igual, la derivada de x me va a dar 1 y la derivada de y al cubo va a ser igual a 0. Por lo tanto, estas dos derivadas sí son iguales, lo cual quiere decir que nuestra ecuación diferencial es exacta. Ahora sí procedemos a resolver. Como nuestra derivada es exacta, quiere decir que existe un f tal que la derivada parcial de f con respecto a x va a ser igual a m de xy, o lo que es lo mismo, y menos x cubo. Y la derivada parcial, y la derivada parcial de f de xy con respecto a y va a ser igual a x más y al cubo. Ahora voy a integrar cualquiera de las dos. En este caso voy a integrar esta primera igualdad. Entonces voy a integrar con respecto a dx, lo cual me va a dar aquí, en el primer miembro, f de xy. Acá, como voy a integrar con respecto a x, me va a quedar yx menos x a la cuarta sobre más, en lugar de una constante, vamos a sumar una función arbitraria h que va a depender de y, porque recordemos que nuestra función depende de x y estamos integrando con respecto a x, pero también depende de y. Y ahora pasamos a derivar. Ahora nuestra función, la misma de aquí, vamos a derivar con respecto a y. Ahora va a ser al revés. La derivada de f con respecto a y de xy va a ser igual a x, aquí me va a dar 0,
y aquí va a ser la derivada de h con respecto a y. Y ahora vamos a igualar. Igualamos ¿qué función? La derivada de f de xy con respecto a y con nuestra derivada de acá. Es decir, vamos a reemplazar. Nuestra derivada de aquí tiene que ser igual a nuestra derivada con respecto a y tiene que ser igual a nuestra derivada de f con respecto a y. Entonces nos quedaría x más y al cubo va a ser igual a x más h' de y. Podemos ver que esta x con esta x se van a anular por ser de igual signo y nos quedaría y al cubo igual a h' y. Como mi objetivo es encontrar la función h', voy a integrar. Me quedaría integral de y al cubo va a ser igual a integral de h', y. Con lo que en un lado me da y a la cuarta sobre cuarto y en el otro lado tengo h de y más una constante k. Entonces, h de y sería igual a y a la cuarta sobre 4 menos k. Como ya encontramos nuestra función h de y, vamos a reemplazar en nuestra ecuación donde tenemos h de y, es decir, en nuestra función que integramos al principio con respecto a x. Recordemos que esta función que integramos al principio nos daba como resultado f de xy a yx menos x a la cuarta sobre 4 más h de y, que en este caso sería esta expresión de aquí, más y a la cuarta sobre 4 menos k. Y por último, recordemos que cuando definimos lo que era una ecuación diferencial exacta, dijimos que si existe la solución de la ecuación y, si y solo si existe una constante c que es igual a f de x que depende de y, donde y es la solución de nuestra ecuación diferencial. En este caso, lo único que nos falta por hacer es igualar. Tenemos c porque existe, ya que es una diferencial exacta, existe la constante c, y igualamos a nuestra función, a nuestra ecuación, yx menos x a la cuarta sobre 4 más y a la cuarta sobre 4 menos k. Podemos hacer esta operación, lo cual nos quedaría 4yx menos x a la cuarta más y a la cuarta menos 4k. Y esto es igual a 4c. 4c y 4k sigue siendo una constante, por lo tanto yo lo puedo denominar como una constante C1. Y así nuestra solución general de nuestra ecuación diferencial sería 4yx menos x a la cuarta más y a la cuarta va a ser igual a una constante C1. Y así terminamos con este tema. Próximamente vamos a ver qué se hace cuando una ecuación diferencial no es exacta. Si les sirvió y les gustó, por favor suscríbanse para vernos muy pronto.